Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio de las cartas. Recuerden que estamos trabajando con la carta de Jinera Hadasa, las cartas que le manda el maestro KH a Jinera Hadasa, y probablemente en esta sesión terminemos. Vamos a empezar entonces con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Por lo tanto, queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Los temas, quedamos de empezar a repasar los temas que se van tocando en las cartas y los que ustedes me van preguntando de semana en semana. Los temas vistos son estos, George Herbert, porque vimos que en una de las cartas que escribía Leadbeater admiraba mucho a George Herbert, que es un poeta, y de hecho utiliza parte de las estrofas de un verso que ahora vamos a ampliar de George Herbert para conocerlo. Después se habla de libre albedrío, vamos a desarrollar también un poco de libre albedrío para tocar un poco con más detalle. Desarrollo interior, y luego el libro de Fundamentos de Teosofía de General Hadasa, y ya como colofón la ley del sacrificio también de General Hadasa, que es un libro de Leadbeater que General Hadasa toma y relanza, reinterpreta y hace que se publique para que el contenido de ahí se pueda estudiar. Esto se queda para que las logias entonces puedan bajar estos documentos y puedan profundizarlos, y nosotros continuamos entonces con el estudio de las cartas. Vamos con George Herbert. Estamos hablando de un poeta que cita mucho Leadbeater. Fue un poeta, orador, sacerdote inglés. Su obra literaria, escrita en 40 años, ha ganado reconocimiento con el paso de los siglos. Hay que recordar que a muchos de estos poetas no se les reconoció durante mucho tiempo. Fueron retomados y luego puestos al servicio de los estudiosos, y se vio que había una calidad enorme en ellos. Hay toda una historia que ustedes pueden verificar. Los poemas de sus últimos años escritos siendo el clérigo de Benetton cerca de Salisbury son considerados extraordinarios. Sus poemas metafísicos, y de ahí viene entonces el gusto que tenía Leadbeater por ellos, tienen honda religiosidad, desprenden una actitud de modestia. Su poesía se publicó bajo el título de El Templo. Bueno, entonces dice aquí, quien barre una habitación según sus leyes hace eso y lo hace bien. Hablando Leadbeater en una de las cartas y diciendo que no importa lo que el maestro le pida, cuando uno tiene una devoción importante y reconoce el rol y el papel y la jerarquía que tienen los maestros de sabiduría, cuando uno puede habitar interiormente eso, le pongan a uno a hacer lo que le pongan a uno a hacer, uno lo hace con devoción y con gusto. Por eso utilizó esta frase en esa carta que vimos la sesión pasada, que significa lo que sigue, que significa lo que sigue. Quien barre una habitación según las leyes de la persona a la que seguimos con devocional, lo hacemos y lo hacemos bien. Es un poco, el inglés es antiguo, pero se ve muy bien, y aquí está toda la poesía en inglés para que la puedan revisar ustedes. Se llama El Elixir, y aquí está la traducción, que es un poco compleja, pero más o menos para que entendamos qué es lo que está citando Leadbeater. Dice el Elixir: enséñame, mi Dios y Rey, en todas las cosas, a ver, hasta donde se pueda hacer una traducción de acuerdo. La poesía es muy difícil de traducir. Y lo que hago en cualquier cosa para hacerlo como si fuera para ti. Enséñame entonces a ver en todas las cosas que me mandas a hacer, o incluso en las que no me mandas a hacer, hacerlo bien como si fueran para ti. No con rudeza, como si fuera yo una bestia, para encontrarse con una acción, pero más aún, si hacerte más atractivo y darle su perfección. Si lo hago para ti, trataré de ser perfecto. Un hombre que mira en vidrio, en él puede fijar su vista, o si quiere, puede pasar por él y luego dejar que el cielo le espíe. Esta parte de la poesía es interesante porque lo que está diciendo es que todos somos observados por los maestros. Todos pueden participar de ti, nada puede ser tan malo, que con su tintura por ti no crecerá brillante y limpio. Es decir,
Todo lo que hay en la manifestación, por muy sucio que se vea, es algo susceptible de ser limpiado y ser conducido y reconducido otra vez hacia la luz. Un sirviente con esta cláusula hace que la monotonía sea divina, es decir, algo de lo que más nos quejamos, que es la monotonía, la podemos convertir en algo divino, porque quien barre una habitación según tus leyes, hace eso y lo hace bien. Y esa es la frase específicamente que él utilizó para aquella carta. Esa famosa piedra que todo lo convierte en oro por lo que Dios toca y posee, ni mucho menos se puede decir. Bueno, esto es de dónde saca Leadbeater la frase, para entender entonces también el tipo de poetas religiosos, metafísicos que a él le inspiraban. Y estamos viendo la profundidad que tiene, obviamente con inglés antiguo, pero básicamente lo que dice eso, y esta es la parte que él recoge de ese verso. Bueno, entonces, el principio se aplica a todo. Es la manera en la que hacemos nuestro trabajo, lo que hacemos con nuestra contribución sea capaz de ser incorporado al divino sacrificio o no sirva para ese propósito. Más adelante, en el libro del sacrificio, él vuelve a insistir sobre este tema y al insistir sobre ese tema, habla de cómo cuando la persona hace las cosas con una enorme devoción, realmente el sacrificio se adelgaza. Al contrario, el sacrificio se convierte en un placer. Y otra vez, como decían los británicos antiguamente, cuando están haciendo un favor, dice muchas gracias por hacerlo y la persona dice, es mi placer hacerlo, my pleasure, ves que es una expresión muy común. Si un carpintero hace su trabajo no solo por el salario, sino con la sensación de que hay una manera perfecta de hacerlo, y si también se da cuenta que de alguna manera misteriosa el divino carpintero, es decir, la parte divina en él, necesita de esa perfección a la que aspira, entonces existirá para el carpintero humano el comienzo de una vida verdaderamente espiritual. Lo espiritual tiene que ver entonces con alcanzar la manera perfecta de vivir la vida. Porque lo que queremos decir con la palabra espiritual no es una cuestión de meras meditaciones y de alcanzar individualmente hacia arriba para tener comunión con el Altísimo, sino la cooperación constante con el autosacrificio de Dios. Por lo tanto, es un hecho que cada uno debe experimentar por sí mismo y puede recibirlo, y no puede recibirlo de otro de segunda mano, que cuando un hombre en su trabajo diario se plantea la forma ideal de realizar un trabajo, no simplemente por un salario o elogio, pero debido a que existe una manera correcta de hacer un trabajo y no una manera incorrecta, entonces toda la vida del individuo adquiere un nuevo elemento, un nuevo servicio, es decir, una aproximación a la perfección. Es bellísima toda la revisión que hacemos entonces de George Herbert. Ya en las logias pueden bucear más en este poeta, sacar más poesías, entender por qué le gustó tanto a Leadbeater. Y libre albedrío. Bueno, esta imagen me gustó, están echando fuercitas, ya vieron quién y quién. Es importante distinguir dos condiciones necesarias, el ejercicio del libre albedrío, que es muy cuestionado, se habla mucho de él, se dice si existe o no, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poco del tema porque ya se tocó también en la sesión pasada. De alguna manera está vinculado con verbos, que es la autodeterminación que una persona tiene, es la capacidad de determinarse a sí mismo. Y hay toda una forma de entender esto muy compleja dentro de la filosofía. Pero vamos a suponer, si hay autodeterminación, hay libre albedrío. Y luego, si dentro de esa autodeterminación hay una posibilidad de muchas alternativas. Es decir, mientras menos alternativas que tengo para decidir, hay menos libre albedrío y mientras tenga yo autodeterminación, hay más libre albedrío. Esto es interesante que lo podamos nosotros analizar. No juzgamos libre una acción involuntaria o no intencional. Es decir, si yo hice algo y no estuvo mi voluntad presente, eso no es libre albedrío. Si yo no tuve la intención de que pasara lo que pasó, tampoco es libre albedrío. Es el destino, la situación, el accidente, etcétera, que la gente no quería llevar a cabo o de la que no era consciente. Así, la voluntariedad sería condición positiva necesaria de una acción libre. Cuando decimos que no existe libre albedrío, empezamos a adelgazar y anular de alguna manera el karma, porque el karma de alguna manera castiga las cosas que hacemos por libre albedrío, porque si no las hiciéramos por libre albedrío, en teoría no tendríamos karma. Por lo tanto, entonces hay que tocar esto con cuidado y yo creo que por eso los maestros lo tocan de esa manera. Y ojo, no juzgamos las acciones involuntarias o no intencionales, en las que no somos conscientes. Cuando el agente hace algo que no quería llevar a cabo porque no era consciente de que lo estaba haciendo, tampoco entra de lo que sería un libre albedrío. En segundo lugar, no consideramos libre albedrío una acción para la que no tenemos alternativas, ya lo vimos. Si solo tenemos una, pues tampoco es libre albedrío. Respirar, por ejemplo, aquí viene todo lo que es el sistema nervioso autónomo, es algo que hacemos, pero como tal no es una acción libre porque no podemos evitar llevarla a cabo. Podemos decir así que tener posibilidades alternativas es también una condición necesaria de la decisión o una acción libre.
Y acuérdense que en teosofía vemos el ser libre pensadores, y al ser libre pensadores, pues también estamos hablando de esa libertad necesaria. En tercer lugar, no consideramos libre albedrío una decisión o una acción totalmente arbitraria y absolutamente carente de razones. Así, una decisión y una acción libres requieren cierto grado de racionalidad. Es decir, cuando una persona toma una decisión sin haberlo razonado, sin haber puesto argumentos para tomar la decisión que está tomando, tampoco es libre albedrío. En cuarto lugar, no consideramos libre albedrío una decisión, una acción que resulte de fuerzas ajenas al sujeto, coerción, manipulación, chantaje, como la manipulación neurológica o un condicionamiento psicológico severo. Por ello, una acción libre ha de tener su origen o autoría genuina en el propio agente que va a decidir. Así pues, la voluntariedad, posibilidades alternativas, racionalidad y autoría serán plausiblemente condiciones necesarias para la acción libre, expresadas en términos de control del agente sobre su acción. La acción requiere control voluntario, control plural, control racional y control de autoría o de origen. Sin embargo, que estas condiciones necesarias sean conjuntamente suficientes constituiría toda una tesis adicional. Es decir, es bastante complicado el asunto del libre albedrío, pero quise tocarlo con cierta profundidad, mediana profundidad, para entender entonces que no podemos extraerlo sin tocar de alguna manera el karma. Y tampoco podemos suponer que todo lo que supuestamente hacemos en libertad afecta al karma, porque hay varias alternativas en donde el libre albedrío ya no es tan libre, ya no hay tanta libertad para tomar las decisiones que la persona quiere tomar. Bueno, y de hecho hay más, pero bueno, yo creo que con esto es una reflexión suficiente. Ya en las logias ustedes entonces podrán discutir sobre este tema y podrán encontrar mayor profundidad. Los senderos, bueno, el desarrollo interior tiene que ver con los senderos, esto ya lo conocemos, lo tenemos, lo voy a dejar nada más la puro slide para que lo vean en las logias y lo puedan ustedes trabajar. Esto es muy sabido, no me voy a detener mucho a verlo. Entonces tenemos el sendero probatorio, el sendero patente, que a lo mejor está menos, es uno de los dos que se divide. El sendero uno conduce a la bienaventuranza egoísta, que desprecian los budas de compasión, que es cuando la persona se libera y se funde con la totalidad. En la parte de adentro tenemos cosas que ya conocemos, que hemos visto en la voz del silencio, y aquí vienen algunos de los puntos importantes. El viveka, que es el discernimiento entre lo real y lo irreal, es decir, la vida espiritual y la vida terrestre, lo físico y lo metafísico. El vairaga, que son indiferencia por todas las cosas exteriores, ilusiones o pasajeras. Esto lo hacen los budistas con milimétrica precisión. Y están todos el Shamsanti, el Sama, el Dhamma, y en general otras de las cosas que se utilizan en mucha de la literatura teosófica vienen acá. Este es otro, el sendero probatorio, el sendero de perfección, que para que ustedes entonces puedan revisarlo en las logias cuando decidan entrar en estos detalles y entender a qué se refieren los maestros cuando están hablando de los senderos relacionados con el desarrollo interior. Luego se habló un poco del hermetismo, un poco, no mucho, y el hermetismo aquí está como es arriba, es abajo, y bueno, es una tradición filosófica religiosa basada principalmente en los textos pseudoepigráficos de los herméticos atribuidos a Hermes Trimegisto. Entonces hay una legendaria combinación helenística del dios griego Hermes y Tot. Ya sabemos que esto está vinculado con esto. Bueno, entonces aquí viene otra vez un pequeño resumen acerca de lo que es el hermetismo para tratar de entender cuando se refieren a ellos a qué se están refiriendo. Y los libros, el fundamento de teosofía de Jinera es este, y es muy interesante, muy interesante. Esto es nada más una pequeña síntesis de una parte del libro. Teosofía es la sabiduría adquirida por el estudio de la evolución de la vida. Ojo, ya es muy poco diferente a como vemos las definiciones literales. Teosofía es la sabiduría adquirida por el estudio de la evolución de la vida y la forma. Existe ya esta sabiduría, porque durante largas edades se han dedicado a este estudio investigadores versados en los misterios de la naturaleza, llamados maestros de la sabiduría. Almas que, habiendo traspasado la etapa humana, gozan ya de la inmediata superior, la del adepto. Entonces, leer esto implica una buena reflexión. La suma de conocimientos acumulada por la investigación y la experiencia de una serie no interrumpida de adeptos, eso es la teosofía. Repito, la suma de conocimientos acumulada por la investigación, por supuesto, conocimientos serios y probados, y la experiencia de una serie no interrumpida de adeptos, eso es teosofía. El hombre, al alcanzar el adeptado, deja de ser meramente uno de tantos en el proceso de la evolución y entra en las funciones del maestro y director de ella bajo la superintendencia de una gran conciencia que en la teosofía se llama el logos. Como cooperador con el logos se haya ya capacitado a ver a la naturaleza desde el punto de vista superior y hasta cierto punto para examinarla, no en calidad de criatura, como estamos nosotros, sino con la del Criador. Este examen se llama hoy también teosofía.
Estos maestros de la sabiduría, agentes del logo, dirigen el proceso evolutivo en todas sus fases, actuando cada uno en su especial departamento de la evolución de la vida y de la forma. Constituyen lo que se llama la gran jerarquía o gran fraternidad blanca, también ya lo conocemos. Estos son los que guían la construcción y destrucción de las formas por mar y tierra, los que dirigen el encumbramiento y la decadencia de las naciones, dotándolas de la sabiduría antigua, a cada una en la medida necesaria para su bienestar y adecuada para su capacidad de asimilación. Esta sabiduría se da unas veces por vía indirecta, esto es por conducto de los pesquisidores de conocimiento a quienes, inspirándolos, invisibles, guían hacia los descubrimientos y otras directamente como la revelación. Ambos procedimientos pueden observarse hoy en el siglo XX por el indirecto de los maestros de la sabiduría. Está hablando del siglo XX porque recordemos que esto es escrito en el siglo XX. Los maestros de sabiduría que tienen a su cargo la evolución de todo lo que vive, suministran la sabiduría, la ciencia de los hechos, dirigiendo e inspirando ocultamente a los obreros de la ciencia y por el directo en un cuerpo de conocimientos que se llama teosofía. Ya comentaba el otro día eh, eh, comentaba Magali una frase que atribuía también a los maestros diciendo que ellos ponen las ostras con mucho cuidado y dejan que los científicos las abran para que extraigan las perlas. Es decir, hay todo un trabajo oculto que se hace para que podamos llegar a la verdad. Y esto es, la ley de sacrificio tiene muchas cosas y vamos a ver nada más algunas de las cosas que vienen ahí. También es un libro muy recomendable de analizar. Desgraciadamente sucede a una gran mayoría de los hombres y mujeres que el sufrimiento los agria y los endurece, en lugar de encontrarle sentido. Si antes había en ellos algo de la leche de la bondad humana, esa leche se agria, a pesar de que se ven necesitados de enfrentar una situación que requiere sacrificios. Todo eso, por supuesto, no es el plan, no era para eso. Es decir, el dolor y el sufrimiento que van a necesitar un sacrificio, pues no era para que la persona se sintiera entonces frustrada y molesta. Esas son enfermedades modernas, contemporáneas, que se tratan normalmente en psicología, psicoterapia, psicoanálisis y algunas otras cosas. Es muy cierto que hay sufrimiento, pero el sufrimiento tiene otro aspecto. De hecho, en la psiquiatría fenomenológica se divide lo que es el sufrimiento útil, que es el que va a producir efectos positivos sobre la persona que lo tiene, y el sufrimiento inútil, que es un pleito que le va a dejar un montón de escaras y que no tiene ningún beneficio. Al contrario, lo que va a generar es el agrandamiento de las heridas. Esto está muy bien expresado en dos máximas del obispo Leadbeater, que cita de un manual místico, aunque no dice dónde lo descubrió. Solo son dignas del discípulo aquellas acciones a través de las cuales brilla la luz de la cruz. Repito, solo son dignas de un discípulo aquellas acciones a través de las cuales brilla la luz de la cruz, es decir, la enseñanza mistérica para que la persona a través de ella pueda crecer y desarrollarse. En otras palabras, la cruz sufre, pero hay una luz que brilla a través de ella. ¿Cuál es el significado de esa luz? Lo tenemos en el segundo aforismo. Cuando uno entra en el camino, pone su corazón en la cruz. Cuando la cruz y el corazón se han vuelto uno, entonces habrá alcanzado la meta. Aquí encontramos el símbolo de la cruz y del corazón. Y a lo largo otro y puntos suspensivos. Vean ustedes lo hermosamente bien escrito que está este libro. Otra idea que nomás puse dos. Lo mismo ocurre con el amante de un amado humano. El amado puede ser un niño, el esposo, la esposa, el hermano, la hermana, el amigo, a quien amas. Supongamos que la muerte os lo arrebata o se devuelven contra nosotros. Hay sufrimiento terrible para vosotros. Te amargarás, te secarás y no tendrás más capacidad de amar por el resto de tu vida porque te sientes traicionado, o encontrarás todavía con la capacidad de amar aunque todo objeto de amor haya pasado. Sucede muchas veces en nuestros asuntos humanos que el hombre o la mujer llenos de un gran amor se lo ofrecen al amado y este amor no es aceptado. Muere entonces el amor en él. Una vez más, he planteado el problema con una máxima. Cuando el amante desaparece, aparece el amor. Solo cuando el elemento del yo ha sido renunciado, ha sido crucificado y está muerto. Solo cuando el elemento del yo ha sido renunciado y ha sido crucificado y está muerto, es posible la resurrección, una vez más en el amor, el bhakti. Eso es filantropía pura. Entonces aquí está hablando de la mala comprensión que tenemos del amor que vive en el yo inferior, en el yo intermedio inferior, incluso en el yo medio, y lo que es el amor verdadero que vive en el yo superior y en el yo inmediatamente anterior al yo superior. Bueno, estas cosas otra vez para las logias, para que puedan entonces las logias repasarlas. Y ahora sí continuamos. El nombramiento. Vamos a continuar entonces con la carta, a ver si ya podemos terminar. Después de la resolución, ya habíamos hablado de la resolución, recuerdan ustedes en la última sesión, transcurrieron muchísimas edades. Acuérdense que está hablando del primer Buda.
Muchos Budas llegaron y dieron su mensaje, cada uno a su turno. Entregaba al sucesor el bienestar espiritual del mundo. Es decir, se fueron transmitiendo de generación en generación esta sabiduría. Pero todos estos Budas no eran nuestros. Por entonces no había nadie entre nosotros que pudiera asumir un cargo tan exaltado, tan excelso. De modo que los Budas y los Devas tuvieron que venir desde muy lejos, porque no había aquí quien pudiera guiarnos desde ese punto de vista. Vinieron de Venus, pero llegó el tiempo en que los hombres deberían hacer su propio trabajo sin la ayuda de los externos, en donde los Budas y Manús deberían ser las flores de nuestra propia humanidad. ¿Quién sería el primer Buda, la primera gran flor de nuestro árbol humano? En aquellos días solamente dos entre los millones de seres eran predominantes y sobresalían sobre el resto con una suprema gracia y amor, Sumedha y otro. En días posteriores los conocimos a ellos como Gautama y Maitreya, Buda y Cristo. Grandes como ellos eran, sin embargo, ninguno de los dos se encontraba en condiciones de llenar los requisitos para el oficio de Buda, de la cuarta raza raíz. Si nadie hubiese estado preparado para asumir el oficio en el tiempo debido, seguramente que la humanidad hubiera sufrido más de la cuenta. No obstante, parecía imposible que se capacitara con tiempo suficiente a un Buda, tanto en lo que debería hacerse y tampoco era el tiempo disponible, es decir, no estaban listos. Entonces, pequeña flor, por amor a ti, a mí, a los millones de iguales a nosotros, el señor Buda tomó la determinación de que a cualquier precio él forzaría su evolución. De modo que cuando llegara la época para la que apareciera un Buda de aquí, para confrontar o confortar los corazones de los hombres, el mundo no estuviera sin ayuda, vida tras vida. Y es lo que hizo Gautama Buda. Él trabajó afanosamente tomando a su cargo una tarea superhumana. Tan grande fue su renunciación, tan estupenda su conquista, que a pesar de los más grandes, de los más grandes adeptos, pequeña flor, habló con respeto y amor y reverencia por el amor a nosotros, que él mismo se sacrificó por nuestra causa. De modo pues que los dos, en un mismo nivel de progreso, hace muchísimo tiempo. Uno, Gautama, tomó el nombramiento, mientras que el otro, Maitreya, estuvo aliado de él en cada etapa del camino como su principal auxiliar. Y de esto pasa al siguiente punto, que es la consumación, que dice el maestro KH. Y aquí viene la ampliación que hace Jinera Hadasa. Hace 2300 años, ahora se pasa al Buda que conocemos, a Gautama. Sumedha anduvo entre los hombres como Buda de la humanidad. Este nacimiento de él se produjo en la India, y los hombres le llamaron por algún tiempo el príncipe Siddhartha, de la familia Gautama. Pero cuando su trabajo se consumó y alcanzó el Budado, él se llamó a sí mismo Samana Gotama o el Tágata. Por espacio de 80 años, él vivió entre los hombres de la última de sus muchas vidas. Por 45 años predicó y enseñó, amando a sus prójimos mucho más tiernamente que la madre ama a su hijo único. A todos a quienes les hablaba, lo hacía a la altura de su comprensión, es decir, podía adaptarse para que la gente pudiera entender el mensaje que transmitía. A los sacerdotes y eruditos en términos de profunda filosofía. A Chata, el pequeño niño, en versos infantiles para que él los cantara. Cuando le llegó el tiempo, el Buda pasó al más allá y dejó la forma para no volver nunca más en cuerpo nacido de mujer. Al dejarnos, él dejó en las manos de su sucesor Maitreya, el Señor de compasión, Cristo, el ungido, vuestro bienestar y el mío, pequeña flor, y de aquellas otras 60.000 millones de almas que constituyen nuestra humanidad. El gran adepto conocido como Mahachohan una vez dijo, describiéndose, él mismo y a sus adeptos asociados, de que todos ellos eran los devotos servidores de ese espíritu encarnado, de abnegación absoluta, de filantropía, de divina bondad, como en todas las más altas virtudes accesibles en este triste mundo. El hombre de hombres, Gautama Buda, y esto aparece en la Carta de los Maestros de la Sabiduría número 1, y posteriormente uno de los maestros hablando de sabiduría y de amor de ellos, cuando se compara con el señor Buda, dijo, nos sentimos como si estuviéramos bajo sus pies. Es por esta razón que el maestro KH, después de haberle dado la bendición de nuestro Señor, él mismo le da la suya y se refiere a la suya como mi pobre bendición. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que cuando el maestro KH recomienda que sea lo más discreto posible, ya explicamos por qué, porque el mal acecha. Después le da la bendición a la que tiene derecho de otorgar el maestro KH, que es la bendición que está de alguna manera bendecida por la budeidad. Y luego le da su propia bendición diciendo que, bueno, además de la bendición que él tiene derecho a otorgar, que es la bendición muy elevada, también le va a dar mi pobre bendición,
que comparada con el tamaño de las otras bendiciones. Entonces, por eso es que está explicando aquí Jnana por qué se refiere a la bendición personal de KH como la pobre bendición, porque está comparándola, por supuesto, con la bendición de Buda. Luego, hay que preservarlo de todo mal. En esta frase, otra vez, Leadbeater amplía muchísimo el tema. Dice, el señor Leadbeater ya no se encuentra con nosotros para que pueda declararnos de qué manera el maestro lo protegió desde 1884, en que ingresó en el trabajo del maestro, hasta el año de 1934, en el que se le relevó de ese trabajo en el plano físico. Entonces estamos hablando de un montón de años, casi 50 años. Durante la estrecha, y aquí vienen algunas anécdotas, durante la estrecha e íntima colaboración que mantuve con él, con el maestro, por espacio de 40 años, nunca le vi flaquear ni un solo momento. Su completa confianza en el maestro no osciló en lo más mínimo y su entusiasmo por el trabajo del maestro no decayó jamás. Vean ustedes entonces la importancia del verso de George Herbert. Él siempre puso lo mejor de sí para obedecer a lo que el maestro le decía. Durante los 11 años que viví con él en Inglaterra, sabemos que Jinera Hadasa vivió con él desde 1889 hasta 1900, en el que me proveyó de lo necesario y se preocupó por mi educación. La vida no fue fácil. Él no disponía de medios económicos. Acuérdense que ya habíamos visto que perdió el dinero en la familia y tuvo muchos problemas. De modo que debería ganarse el sustento diario como preceptor del hijo del señor Sinet y también como maestro de inglés. Daba lecciones de este idioma a los extranjeros residentes en Londres y más tarde ingresó como periodista a la dirección de la oficina de Londres del diario Pioneer de la India. Hubo una época en la que sus entradas eran tan exiguas que él y yo tuvimos que mudarnos a vivir a una pequeña habitación alquilada en 7 chelines. Recuerdan que antes habíamos visto ya que cuando estábamos hablando de las generalidades de Twitter, y se decía en un trozo muy pequeño que habían ido a vivir a una habitación muy pequeña aquí en el Ayer. Y aquí está explicando pues, por qué fueron a vivir a ese lugar. En la habitación apenas cabían las 2 camas y una mesa, un par de sillas, una o dos cajas y un lavatorio. Su considerable colección de libros, tenía una gran biblioteca, estaban atados en paquetes y colocados debajo de las 2 camas. Yo debía atender a mis clases y él debía dar lecciones en la oficina. Luego a mí me tocaba atender el manejo de nuestra modestísima vivienda. Recuerdo un día en que la única moneda que tenía disponible era un peñique y medio, y aquí están los peñiques de esa época, que aunque por la tarde esperaba recibir algunos chelines, afortunadamente él conservaba algunas buenas prendas de vestir, porque era de rigor que en las reuniones de la logia de Mr. Sinet, la logia de Londres, en la que él, el señor Leadbeater, era el secretario, todos deberían venir vestidos de etiqueta. Hubo ocasiones que su mejor traje y su mejor reloj de ojo fueron empeñados a un prestamista para poder sufragar los gastos de la renta, a pesar de lo muy necesario que era la vestimenta. Bueno, entonces, preservarlo de todo mal está hablando aquí de que a pesar de esas carencias físicas, el maestro siempre le cuidó. En el mundo externo, él tuvo sus altibajos. Y una época particularmente molesta fue en 1906, cuando su colega Annie Besant parecía que iba a romper los lazos de profunda amistad que existían entre ellos. Pero su actitud fue completamente serena, porque lo único que le importaba era mantenerse fiel y verdadero al trabajo del maestro, no dejándose llevar por los juicios que los demás podían formarse de él, aunque sentía mucho el apartamiento de su más grande amiga. En aquel entonces dijo con perfecta confianza, todo irá perfectamente porque luego ella comprenderá. En otro caso, uno de sus más viejos amigos, equilibrado y cuya cordura creyó que podía confiar, se volvió contra él y lo comentó, recordando el dicho de San Pablo: ¿Quién eres tú que juzgas a otro servidor del hombre? Solo ante ese propio maestro él queda firme o cae. Es decir, uno no es nadie para juzgar lo que hace otra persona que también sirve al desarrollo de los demás. Este pensamiento es alchela, lo que la luz del faro del hogar cuando es sacudido por el borrascoso temporal del karma. Ante mi propio maestro yo permanezco firme o fracaso. Él es mi juez y ningún otro. Semejante confianza en el maestro no es más que otro aspecto de la confianza en sí mismo. Y esta es muy interesante, esta que puse aquí en verde. Dice, hubo una ocasión en la que la protección del maestro lo escudó, previniéndole de un serio daño. Una tarde en Londres se descolgó una violenta tormenta invernal mientras él regresaba a su casa después de dar una lección. Con la cabeza agochada luchaba para mantener sus paraguas contra el viento y la lluvia. De improviso escuchó la voz del maestro: salte afuera rápido, o sea, salta afuera de rápido. Saltó inmediatamente y apenas había terminado de hacerlo cuando a sus pies se desplomó un amplio bloque de chimenea que se desprendió por el viento o por un dugpa, que ya vimos que son los agentes del mal que tratan de evitar el desarrollo en las personas que están vinculados con el desarrollo espiritual de otros. Cuando llegó a su casa, me refirió lo que le había ocurrido hacía solamente unos breves instantes.
Sin ese consejo, pues Leadbeater hubiese muerto ahí apachurrado por la chimenea. Yo sé por mí mismo en qué consiste la protección del maestro y debo dar mi testimonio. Entonces, a esta altura podemos reflexionar que mientras los maestros están muy poco interesados en que los bienes sobren, los bienes económicos, están muy interesados en que la salud de las personas que normalmente están relacionadas con, con la ayuda de terceros para su propio desarrollo, eso sí que vigilan, que estén lúcidos, que tengan que tengan a su alcance aparentemente los productos necesarios para revisarlo, es decir, los libros, las cartas, etcétera, y al mismo tiempo que gocen de una salud razonable para que puedan hacer bien su labor. Bueno, yo sé por mí mismo en qué consiste la protección del maestro y debo dar mi testimonio a ese respecto, aunque ello signifique el descorrimiento de la cortina que oculta nuestra vida interior del mundo exterior. Lo hago así porque confío que esto alentará a otros para que se comprometan a sí mismos una y otra vez a permanecer firmes hasta el fin. Aquí Ginebra Hadassah va a empezar a hablar entonces, va a sacar los trapitos, como decimos. El maestro nunca me aminoró el karma, ni me ha prevenido de mis desatinos, pero viendo que yo estaba entregado a su trabajo y procuraba servir a la causa de la humanidad en mi pequeña medida, así como él sirve a la humanidad en una medida mucho mayor que yo, es decir, está hablando de Ginebra Hadassah, que era más pequeño, cuando yo estaba en las profundidades, la luz de su ternura y de su comprensión resplandeció ante mí. Y cuando me hallaba en la plena luz del sol, él relampagueó ante mi imaginación e idealismo, ideales más grandes que alcanzar. Hubo una ocasión en la que esta vida, en el que el más terrible karma de todas mis vidas, más allá del más extravagante sueño de mi imaginación, me llegó un bloque de karma que debería ser desplazado del camino. Debí soportarlo. La arremetida vino con tal violencia que con toda seguridad me hubiera llevado a la destrucción. 31 años antes de que eso ocurriera, el maestro me previno su advenimiento y me dio un precioso presente, un verdadero recuerdo, una fuente de inspiración que fue por muchos años una sorpresa para mí, porque entonces no merecía, aunque siempre tuve para él la admiración de un niño, porque tiene la completa bondad y belleza y la sabiduría y el poder de un padre, que al contemplarlo produciría fascinación y alegría. Él me previno el trabajo que tenía que hacer para él, a pesar de mis defectos de carácter, y deseaba que yo creciera poco a poco en la especial resistencia que necesitaba adquirir para soportar la prueba que iba a venirme. Bueno, lo que nosotros suponemos antes, lo que suponemos que de lo que está diciendo acá es que le dijo Leadbeater, le advirtió que había un futuro muy importante, que iba a ser un papel muy relevante más adelante y que tenía que sobrevivir a lo que le iba a venir. Entonces, que encontrara que eso tenía un gran sentido. Lo que está pasando tiene mucho sentido para lo que viene después. Y 3 meses antes de que el karma comenzara, mientras vivía en medio de la luz del sol, él me mostró sin la menor indicación de desastre lo que iba a ocurrir en breve. El cuadro de un futuro gozoso eterno como yo jamás me lo había soñado después de que este karma se hubiese agotado. Así pues, a través de todos los años de esa terrible prueba, cuando él no podía atenuar en lo más mínimo la angustia de mis penas, la visión que él me había dado estaba delante de mí como una ilusión, como algo que me ayudaba a superar esto porque sabía yo que eso era transitorio y al final del túnel había por supuesto una salida muy muy positiva para mí, enseñándome que nunca perdiera la esperanza porque he aquí yo estoy con vosotros siempre, estoy junto a ti hasta el fin y que siempre tuviera la absoluta certeza de que una vez que todo hubiera pasado, la luz del sol y la alegría brillaría de nuevo en mí, no para mí, sino para los otros. Es decir, yo adquiriría, dice General Hadassah, la capacidad de transmitir esta luz a otros. Así pues, esta fue su protección para conmigo. Si el señor Leadbeater estuviera con nosotros en estos momentos, él podría referirnos a todos tal como yo lo refiero. Confía en tu maestro, trabaja infatigablemente para él y él te dará el deseo, la ilusión en tu corazón. Bellísimo. Saludos para usted, mi nuevo Chela, es la parte que dice el maestro, ¿se acuerdan? Una parte se lo dice a Leadbeater. Así se cumplieron las aspiraciones de varias vidas, porque el señor Leadbeater conoció al maestro KH en muchas encarnaciones previas, pero nunca estuvo a la altura de poder convertirse en Chela. Y trató de seguirle, pero recién en esta vida su karma lo condujo hasta el portal del sendero de liberación, que es también el sendero de la alegría del servicio. Y de estos senderos, entonces, lo mucho poco regular que sabemos de los senderos que entendemos en teosofía son los que están puestos en el inicio de esta charla. No fueron pormenorizados ni fueron leídos, pero se quedan para que en las ramas puedan ser estudiados. La memoria de nuestro Señor, el Tágata, brilló en el ego, perdón, y la personalidad se embarcó en lo que a la mente inferior le parece la oscuridad de lo absolutamente desconocido. Es decir,
Se resume en la famosa frase eh, esta frase que dice que lo que para, lo que para la larva es el fin del mundo, lo que el resto del mundo le llama mariposa, que es una frase de Richard Bach que es preciosa. Lo que para la larva es el fin del mundo, para el resto del mundo le llama mariposa. Entonces, es decir, vamos a leer otra vez, la memoria de nuestro señor Tágata brilló en el ego y la personalidad desembarcó en lo que la mente inferior le parece la oscuridad de lo absolutamente desconocido, pero que en realidad es el renacimiento hacia la luz absoluta. La intuición brilló en medio de una gran crisis y la experiencia y el trabajo se condensó en término de 12 horas, término que, como ya se dijo, dura generalmente un promedio de 7 años. Es decir, él se hizo chela, solamente 12 horas, y lo que a los demás le lleva 7 años. No muestre mi nota a nadie, dice otra de las partes, y aquí otra vez Shinigami se hace una enorme explicación de este tema. Años más tarde, con la sanción del maestro, se me enseñó esta nota. Pero fue recién en 1908 cuando, con el permiso del maestro, se publicó la carta en The Theosophist, en el mes de enero del mismo año. Es decir, esta carta pidió que no se le ofreciera a nadie, pero luego se autorizó que se pudiera ofrecer, y cuando se autorizó se publicó en The Theosophist, el mes de enero de ese año, es 1908. Cuando se publicó la carta del señor Leadbeater, de propósito omitió poner la postdata, esto es, no muestre mi nota a nadie, es decir, una vez que se le autorizó que mostrara el contenido de esta carta, pues no podía mostrar toda la carta poniendo no muestre mi nota a nadie, porque entraría en una contradicción, que ya vieron todo el lío que hubo de la acusación de contradicciones por parte de Hume hacia los maestros. Por lo tanto, entonces omitió la postdata. De un modo similar, yo también la descarté en 1919, cuando en ese año imprimí o reimprimí las cartas de los maestros de sabiduría, primera serie. ¿Por qué? La explicación que daré es la parte más difícil de mis comentarios de las cartas del maestro KH, porque se relaciona con la profunda desaprobación que un gran teósofo que amó a su maestro dio a este maestro debido a su orgullo intelectual y a su falta de intuición. Orgullo intelectual y falta de intuición. Entre los leales trabajadores de la ciudad teosófica después de HPB y del coronel Olcott se hallaba Sinet. Fue una maravillosa conquista la de él cuando, mediante su mundo oculto, su libro famoso, anunció al mundo occidental la existencia de los adeptos y su filosofía. Seguramente años antes, HPB le envió su monumental Isis sin velo, 1875. Ella y el coronel Olcott con otras personas fundaron la Sociedad Teosófica, y ya en el 78 empezó un brillante trabajo al fundarse de Theosophist, la revista donde escribieron plumas impresionantes que nosotros podemos todavía leer, y se nos cae la baba de la cantidad de gentes que escriben ahí y la calidad con la que lo hacen. Pero fue el señor Sinet quien por primera vez en su budismo esotérico, la otra obra, dio al mundo externo moderno un panorama general de la sabiduría de los maestros, especialmente a la intervención que ellos tienen en la evolución de la humanidad. Aparte de las múltiples respuestas dadas a preguntas que a menudo versaban sobre los más variados temas, el señor Sinet captó con su mente en líneas generales lo que los maestros tenían que decir sobre el hombre, los mundos invisibles, la vida después de la muerte y el progreso de la humanidad en conjunto a través de eones de tiempo. Con budismo esotérico nació otra presentación de todo lo que es la singularidad mental que el mundo moderno podía examinar y abarcar. Y aquí está la revista Theosophist. Esta es la revista Theosophist de 1908. Hay una zona de la revista que se llama Ecos del Pasado. Aquí está la versión en inglés y aquí están las traducciones. En Ecos del Pasado, entonces dice, 3 comunicaciones siguientes de aquel cuyos iniciales llevan fueron escritos por Leadbeater y contienen valiosa instrucción para los aspirantes a chelas. ¿Por qué el maestro seguramente, aparentemente, y esto es totalmente una interpretación, por qué permitió que esto se publicara? Porque en toda la carta hemos estado observando que el maestro decía que no es necesario ir a la India para entrar en el chelado, que puede ser en cualquier parte del mundo. Y también el maestro quería compartir que cuando una persona está tan adelantada y tan comprometida, no necesita 7 años de probación, que puede hacerlo en unas cuantas horas. Entonces, todo eso está en la carta y por lo tanto, aparentemente, probablemente por eso se autorizó que se publicara y se publicó en The Theosophist. Entonces, la primera pasada, el 3 de marzo, escribiste una carta para mí, confió a Ernesto, ¿se acuerdan toda la historia? El famoso espíritu Ernesto, que es el que iba a llevar la carta, aunque el papel en sí nunca me llegó ni era probable que lo hiciera. Nunca, considerando la naturaleza del mensajero, porque resultó, ya saben, todo el tema de Ernesto que ya revisamos. No respondí en su momento, pero te envié una advertencia pasando por Upásica. En ese mensaje tuyo se decía que desde que leyó el budismo esotérico e Isis, tu único gran deseo había sido colocarte bajo mi dirección como un chela, dice el maestro Kach, para que puedas aprender más de la verdad.
Entiendo que el señor Sinet escribió que sería casi imposible convertirse en chela sin tener que ir a la India. Eso dedujo él, pero es un error. Esperabas poder hacer eso, aunque por el momento, dentro de unos años, nos unirían lazos de gratitud que permanezcas en este país. Ahora respondo lo anterior y a tus otras preguntas. Uno, no es necesario que uno esté en la India durante 7 años de libertad condicional. Un chela puede pasarlo en cualquier parte del mundo. Dos, aceptar a cualquier hombre como un chela no depende de mi personal voluntad. Solo puede ser el resultado del mérito personal y del esfuerzo de cada uno en esa dirección. Fuerza a cualquiera de los maestros que se te ocurran a elegir hacer buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad, ser puro y decidido en el camino de la rectitud, como lo establecen nuestras reglas. Sea honesto y desinteresado, olvídese de sí mismo, pero recuerde bien a los demás y habrás obligado a cualquier maestro a aceptar. Todo eso viene en la carta, aquí está exactamente lo mismo en inglés, porque igual en las logias lo repase. Y luego la última parte, dice, nuestra causa, pues, más adelante en la carta, no viene toda la carta, porque sería de hecho la carta ya la hemos visto, solamente quiero que vean cómo se reportó la carta en The Theosophist. Nuestra causa necesita misioneros devotos, agentes, incluso mártires tal vez, pero no puede exigir a ningún hombre que se haga cualquiera de las dos. Así que ahora elige tú y toma tu propio destino, y que, no, y que nuestro, la memoria del señor Tágata, te ayude a decidir mejor. KH. 2. Recibido formalmente un día después, dado que la intuición te llevó en la dirección correcta y te hizo, entiendes que era mi destino que fueras a diario inmediatamente, le dice el maestro Kach. Y además decía, cuanto antes vayas mejor, no pierdas ni un día más de lo que puedes ayudar. Navega el día 5 si te es posible. Únete a Opásica, a Blavatsky en Alejandría. Que nadie sepa que vas por el tema de la oscuridad. Y que la bendición te ayude. Y la bendición ya vimos que es la bendición búdica y la bendición de él. La acción de nuestro Señor y mi pobre bendición, ya vimos también por qué se habló de la pobre bendición, os protegerán de todo mal en tu nueva vida. Es decir, no te preocupes, no te va a pasar nada mientras tengamos nosotros que te brindemos esa protección. Saludo a ti, mi nuevo chela, KH. Está entonces en la carta ya publicada en The Theosophist y por lo tanto podemos hablar de ella y la podemos comentar. Bueno, continuamos con la carta. Dice, sin embargo, el señor Sinet tenía un extraño defecto. Aunque tenía un profundo amor al maestro KH, a quien se dirigía como su guardián, su voluntad, fue deficiente para cambiar ciertos aspectos de su carácter, tal como el maestro deseaba que lo hiciera. Por último, también tenía un acendrado prejuicio considerado sobre la superioridad de razas occidentales sobre las razas orientales que consideraba inferiores. Aunque algunas veces le invadió el miedo por el poder que evidentemente poseían los adeptos, jamás estuvo convencido de que ellos, seres orientales, realmente reunían un mejor conocimiento que él mismo sobre todas las materias, especialmente como occidental. Dice, bueno, tenía sus dudas. Dice, no puede ser que esta raza inferior sepa más que nosotros, debe haber por aquí algún truco. Bueno, estoy especulando, no dice eso la carta. Simplemente dice que lo que podía pensar él, que seres orientales, pudieran reunir mejor conocimiento que él mismo sobre todas las materias, especialmente como occidental que era. Solo necesitamos leer la larga correspondencia mantenida entre él y los maestros para advertir de inmediato cuán constantemente él presiona sus puntos de vista en contra de aquellos presentados por los maestros, de cómo debería evidenciarse la teosofía en las mentes occidentales. Y aquí viene alguno, no fue una simple chanza cuando HPB le obsequió una copia de Easy con la dedicatoria. La dedicatoria de Easy Simple era para el jefe, no mencionando a su propio maestro, sin el menor sentido de una irreverencia, sino con su literal y familiar americanismo del jefe. Ella solía llamarlo subjefe. Fue este orgullo intelectual que a menudo lo llevó a ser injusto y cruel, como dijeron los maestros, tanto para HPB como para con el coronel Olcott. El coronel Olcott, la democracia americana, y para el señor Sinet la falta de cortesía y tratos sociales que tenía el coronel Olcott le irritaban intensamente. Es decir, el establishment que tienen los británicos y que tenían desde aquella época, el cómo debe vestirse, cómo debe tomarse el café, cómo debe levantarse el dedo meñique cuando se está inclinando la taza, el cómo debe sorberse, todas esas cosas que era el establishment que tenían los británicos y hasta la fecha muchos lo tienen todavía. Entonces irritaba que el coronel Olcott y Blavatsky no los tuvieran. Y entonces pensaban que eso era muy irreverente y lo ponían muy mal. Y según él, también HPV estaba constantemente equivocado en la mayoría de las veces porque no sabía el protocolo de cómo comportarse, cómo vestirse y cómo actuar. Poco a poco fueron creciendo de un modo tan irrazonable sus demandas a los maestros y se hallaba tampoco dispuesto a aceptar las rígidas reglas del ocultismo que, a pesar de lo que hizo el maestro KH, el señor Sinet empezó a levantar una barrera cada vez mayor entre él y su guardián, a quien él amaba entrañablemente, como un corazón de corazones.
Bueno, pues este es el problema que tuvo él y que no pudo superar, Sinet. Por último, cuando en 1884, después de que empezó el ataque a los Coulomb y su actitud hacia HPV se recrudeció en su constante acusación por necedades y desatinos que él la culpaba, el maestro le dijo: bien, virtualmente ella ya está muerta. Y usted mismo, perdón por esta otra verdad, es quien la ha matado en ese rudo pero fiel agente. Además, personalmente a usted, en verdad, ella le era adicta. Es decir, no solo la ha matado, sino que usted se ha equivocado porque ella era adicta a usted, le ayudaba y le admiraba. Amigo, cuídese del orgullo y del egoísmo, dos de las peores trampas para los pies de aquel que aspira a escalar los elevados senderos del conocimiento y de la espiritualidad. Amigo, olvídese del orgullo y del egoísmo. Usted ha abierto a los dugpas, o sea, otra vez los emisarios del mal que generan problemas y obstaculizan nuestro desarrollo, le ha abierto a los dugpas una brecha en su armadura. No se queje si ellos han encontrado y lo han descalabrado a usted. Es decir, él se abrió a través de su comportamiento al ser influido por la oscuridad. Bueno, el señor Sinet recibió esta carta en Londres el 10 de octubre de 84, 3 semanas antes de que el señor Leadbeater recibiera la suya. Un poco antes, en julio de ese mismo año, el maestro escribió a Sinet: estoy determinado a hacer un nuevo esfuerzo, el último que me es permitido, para abrir su intuición interior. Por desgracia, aunque su intelecto puramente humano es grande, sus intuiciones espirituales están empañadas y confusas, pues nunca fueron desarrolladas. Eso dice otra vez en la Carta de los Maestros, hablando del enorme problema que representó el desarrollar a Sinet. Debe haber sido después del 10 de octubre y antes del 31 de octubre, que con un poco de mayor injusticia que la empleada generalmente hacía de HPV, el señor Sinet cerró, sin saberlo él mismo, y aquí estriba su tragedia, la puerta en la misma en la misma cara del maestro. Y es así que el maestro le escribió: la razón de esta está de parte de ella. Estaban conflictos y conflictos y conflictos continuos con ella. La razón, le dice, está de parte de ella. Sus acusaciones son extremadamente injustas y viniendo de usted me apena más aún. Si después de esta declaración usted sigue manteniendo la misma actitud, debo expresarle mi profundo pesar por este nuevo fracaso nuestro, deseándole con todo mi corazón mejores éxitos con instructores más dignos. Ciertamente que a ella le falta claridad, pero en cambio a usted le falta discernimiento. Con todo sentimiento, cache. Le está diciendo entonces, al decir desearlo con todo mi corazón mejores éxitos con instructores más dignos, pues se está despidiendo prácticamente de él. Pero el señor Sinet siguió manteniendo la misma actitud hasta el fin. Un año después murió. Cuando lo vi, seguía manteniendo su injusta y despreciativa actitud hacia Blavatsky con toda pujanza, especialmente por su contribución a la teosofía. Por contraste, la señora Patience Sinet, mujer extraordinariamente intelectual, ella sí que fue una admiradora de Blavatsky. Siendo muchacho, fui a Inglaterra y viví en su casa por espacio de 2 años, de los Sinet. Aunque fue muy atento conmigo, solo mantuvimos entre ambos una atención familiar con señor Leadbeater, que siempre fue muy cordial. No obstante, tuve muchas oportunidades para observar al señor Sinet y conocer sus modales y costumbres, pues en el 84 fui admitido en el grupo interno de la Logia de Londres como un chela del maestro y fui presentado en el grupo último que se realizaba en reuniones casi todos los domingos por la mañana en la biblioteca del señor Sinet, donde se discutían varios temas de carácter teosófico. Hasta el 89, cuando concurría a la casa del señor Sinet, aún él no se había dado cuenta de que él había roto el lazo con el maestro. Aunque no recibió más cartas, debido a la última que acabamos de ver, estaba absolutamente convencido de que el maestro seguía comunicándose con él por medio de una dama clarividente, a quien utilizaba poniéndole en trance cada vez que ella paraba en la casa de los esposos Sinet. Es decir, renunció a Blavatsky a través del enorme conflicto que tenía con ella y empezó a buscar otros clarividentes, pues ella residía en Irlanda y se trasladaba a Londres. Ella era esta mujer. Más tarde, cuando esa señora ya no pudo actuar más como intérprete del maestro, así lo creía firmemente el señor Sinet, buscó otro y más tarde otro. Cuando lo vi la última vez, el medium que tenía era un hombre. El señor Sinet nunca dudó en la legitimidad de esas comunicaciones por medio de esos canales, aunque hay que poner aquí puntos suspensivos. No sabemos si cuando tanto HPV como el maestro se retiran y después de lo que el maestro dijo que se retiraba, pues habría que poner en duda entonces que los clarividentes estaban leyendo también comunicaciones del maestro, aunque en realidad no lo sabemos. El señor Cine tenía una vigorosa creencia y no era asunto nuestro cambiársela, pues si el maestro se le hubiera terminado de hacer una comunicación, lo hubiera hecho primero con él y solo por medio de otros. A él le hubiera venido como un recio golpe saber que el señor Leadbeater, tan joven en todos los asuntos filosóficos, había recibido cartas del maestro mientras que Sinet no. Le hubiera dado unos celos ahí monumentales.
El maestro deseaba que el señor Sinet no se sintiera lastimado y de ahí su advertencia con las palabras, no enseñe mis notas a nadie. Y luego ya permitió que se publicaran por lo que ya analizamos hace un momento. Mientras vivió el señor Sinet, ni el señor Leadbeater ni yo mismo deseábamos que él, si llegaba a leer la segunda carta cuando saliera impresa, se sintiera lastimado por esa declaración del maestro. El maestro conocía esta característica del señor Sinet, su creencia de que él era el único y verdadero representante de los deseos del maestro, porque en una extensa carta que recibió el coronel Olcott del maestro a bordo de un vapor mientras se acercaba a Brindisi en 1888, le daba instrucciones y advertencias respecto a la molesta situación de Londres, de la logia de Londres. Brindisi, ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Era el famoso vapor que salía de Italia a la costa griega de Patras, todavía funciona, y hay un ferry que se mueve de la punta sur de Italia a una de las partes de Grecia, aunque bueno, aquí puede estar hablando también de un vapor que va hacia Egipto. Bueno, y el maestro añade esta postdata. Preparado, sin embargo, a ver negar en ciertos sitios la autenticidad de la presente, es decir, la carta que está escribiendo. Y el maestro tuvo razón, y aquello de ver negar en ciertos sitios se desprende de las cartas escritas por el señor Sinet, el 12 y 23 de octubre del 88, al señor Leadbeater, que entonces estaba trabajando en Ceilán. Cosa extraña, Olcott tiene en su poder carta aparentemente del maestro Cache, recibida mientras se dirigía a su camarote. Después de mostrar cierto misterio al principio, finalmente me la enseñó. No me siento del todo seguro de esta carta, me parece muy en suite en comparación con las otras cartas manuscritas en color azul, que llegaron durante la crisis del 84, cuando después Madame Blavatsky admitió conmigo que durante ese periodo los maestros permanecieron apartados y dejaron todo a varios chelas, incluso la libertad de utilizar la misma tinta con la que escribió el maestro Cache, que era la tinta azul. Por supuesto, este párrafo es estrictamente privado para usted. No deseo levantar una nueva borrasca impugnando la autenticidad de la carta, la que después de todo no tiene una directa referencia a mí, y no obstante al leerla en cierto sentido parece escrita para mí. Nueva circunstancia que me induce a la desconfianza. Como lo sé, y en mi propio corazón, y en mi interna lealtad al maestro y en sus ideales, hasta donde soy capaz de interpretarlos, son perfectamente invariables como siempre, tan sanos tanto para usted como para mí, que no puedo decir más. Bueno, aquí está reaccionando entonces, como vemos nosotros, las reacciones que se está teniendo a esta carta una vez que Sinet se dio cuenta de ella. Él desea que yo le pida perdón a Madame Blavatsky por haberle juzgado mal a ella. Yo iría a pedirle disculpas muy humildemente, pero de lo contrario solo puedo seguir la luz interna. Por supuesto, Olcott en su calidez considera la carta como absolutamente genuina, sin un solo pensamiento de duda, y no se le puede reprochar que proceda así. No pienso en lo más mínimo que sea de utilidad decirle a Olcott que yo no creo en la autenticidad de la carta, dice Sinet. De este modo, pues, doy término a esta patética historia de un espléndido trabajador por la teosofía, refiriéndose a Leadbeater, que pudo haber llegado a ser un servidor mucho mayor si solo hubiera tenido menos orgullo mental y también menos orgullo de raza. De su traición, otra vez inconsciente, a la confianza depositada en él por expresa orden del maestro, de no publicar nunca ciertas cartas personales e íntimas del maestro y del hermano del maestro, el maestro M. No digo nada aquí, porque un hombre que perpetuamente se siente agraviado desnaturaliza su mente y no es completamente responsable de los deberes que el honor prohíbe. O sea, muy británicamente. Ya saben cómo son los británicos con ese tema. Hay que recordar el famoso capitán Scott cuando muere, cuando va al Polo Sur y no consigue que los británicos sean los primeros en llegar al punto central del Polo Sur, porque obviamente le llegó primero, unos meses antes, a Amundsen, el noruego, a quien se atribuye entonces la conquista del punto cero del Polo Sur. El, eh, el capitán Scott, cuando estaba regresando a los puestos de ataque y muere congelado porque le escribe una carta a su hijo y muere otra vez con esta flema británica, porque la última parte de la carta que se conserva hoy dice, bueno, le dice a la esposa, por favor, incúlcale la historia natural, porque es uno de los más fascinantes de los artes, pídele que me perdone, porque por haber venido a esta expedición no voy a poder estar con él ni verle crecer, el niño era pequeño. Y luego al final dice ya con una letra poco legible porque estaba muriendo, dice, es una pena, pero no puedo seguir escribiendo, o sea, se está muriendo. Una manera de morir muy al estilo británico. La otra tiene que ver entonces con cuando se encuentran Stanley y va a ver al famoso profesor que había ido a averiguar por qué crecía tanto el Nilo, y después de 3 años de buscarle llega y se encuentra con él, después de saber que no había nadie en esa parte del África septentrional, le dice,
Mr. Livingston, may I suppose, o sea, supongo. O sea, ni ahí se pierden entonces el establishment respecto a las formas que se tienen para tratarse. Eso entonces no está mal, es muy elegante, pero generó un muro infranqueable con los maestros, muy lamentable. Y aquí vamos a entrar en la tercera nota que tiene ya como extras, la última me parece, la tercera nota del maestro KH dirigida a Leadbeater. La tercera comunicación del maestro Leadbeater no es precisamente una carta, sino un breve mensaje de líneas en escritura en lápiz azul, precipitado en la última hoja de la carta de HPV mientras era llevada por el correo. Hay varios ejemplos de este método adoptado por los maestros cuando en vez de escribir una carta han expresado su enseñanza en palabras o frases esparcidas o escrito sobre la carta en sentido atravesado. La tercera carta de HPV colocada en el buzón de Elberfeld en Alemania al señor Leadbeater, que entonces vivía en Colombo, en Ceilán, se refiere a las trágicas circunstancias de una pérdida más de un chela en probación. Vamos a hablar de esto que es muy interesante. Las trágicas circunstancias de una pérdida más de un chela en probación. Ojo con esto que vamos a leer. Este fue un joven brahmin del sur de la India llamado el señor Krishnamarchari. Era de estatura pequeña y empleado de oficinas de recaudación de Nolor, pero entre los años 1880 y 1881 renunció al cargo y se fue a Bombay con HPV y el coronel Olcott. En aquel entonces él se cambió de nombre y adoptó el de Bawahi. HPV recibió instrucciones de los maestros para que lo utilizara en el trabajo y lo designó para que atendiera a Damodar Mabalakar. ¿Se acuerdan que Damodar había sido admitido? En ese entonces había sido aceptado por el maestro KH, este señor que ahora ya tenía un nuevo nombre que era Bawahi. Había en esa época un chela aceptado por el maestro KH, bueno, aquí está mal, que se llamaba Walaka. Creo que era tibetano porque por varios años vivió en el Tíbet con el maestro. En la India también se le conoce bajo el nombre de Dagavari Nath. Se presentó en una ocasión en la que el maestro necesitaba dos mensajeros para ir a lo del señor Sinet en Simla. El mensajero que se eligió fue el señor Keshava Pili de Nehor y las cartas de los maestros de sabiduría, segunda serie, se dan detalles de la ayuda que debería prestar al principal mensajero que era Dev. Entonces, para no perdernos con los nombres, porque parece esto una novela de Dostoyevsky con la cantidad enorme de nombres que hay, vamos a ver entonces que hay un chela. Este chela cambió su nombre, había ciertas necesidades para hacer ciertas cosas y de llevar ciertas cartas y correspondencias, y aquí empiezan a aparecer muchos nombres, pero para no perdernos vamos a continuar con detalle. Pero Dev no podía ir con su propio cuerpo físico, es decir, Dev, estamos hablando del chela, pues él se estaba preparando para cierto trabajo oculto, trabajo que le hubiera sido completamente imposible realizar si exponía su cuerpo a la contaminación del grosero magnetismo circundante del mundo físico. Es decir, era un trabajo que él tenía que hacer en su cuerpo astral, no en el cuerpo físico. Entonces se solicitó la asistencia de Bagui y él consintió en prestar su cuerpo físico para que el otro pudiera hacer ese trabajo sin contaminarse. En ciertas ocasiones, de modo que Deb pudiera vivir con ese cuerpo físico y hacer el trabajo que se requería en el plano físico. Mientras Deb ocupaba el cuerpo de Bagui, Bagui vivía en el astral, sabiendo que su vehículo físico lo estaba usando Deb porque se necesitaba para la misión que estaba trabajando. Cuando en febrero de 1885 HPV fue a Europa, la acompañó el doctor Franz Hartmann y la señora Mary Flynn Bagui. En 1886, mientras HPV se encontraba viviendo en Alemania, Bagui, que hasta entonces había mirando a HPV con toda reverencia, cambió su actitud. Bagui cambió su actitud. Vamos a analizar esto entonces con mucho cuidado. Se solicitó la asistencia de Bagui y él consistió en prestar su cuerpo físico. ¿Y aquí qué pasa? Cuando dice que cambió Bagui la referencia y la deferencia que tenía hacia HPV con toda referencia, cambió su actitud. Y HPV describe este cambio en su carta al señor Leadbeater. Existen varias cartas de HPV al señor Sinet y a otros, todas las cuales expresan el mismo cambio operado en Bagui, y especialmente de un hecho importante en el que Bagui declaraba que él era un chela aceptado y que estuvo con el maestro en el Tíbet y por lo tanto no tenía que rendirle pleitesía prácticamente a nadie. Pero era Dev el que era discípulo aceptado y no Bagui, quien solo se hallaba en las primeras etapas del chela en probación. En efecto, Bagui, cuyo cuerpo había sido ocupado por Dev en su misión especial, empezó, debido al peso de este hecho, a formar a su alrededor un núcleo de personas en oposición a HPV. Además, Bagui torcía los hechos para alargar su vanidad.
Como resultado de toda esta situación y el doblez de su conducta, Bagui fue un fracaso. El maestro expresó, el pequeño hombre ha fracasado. El comentario del maestro sobre esta situación está escrito sobre la última página de la carta HPB. En sentido atravesado, escrito que fue precipitado sobre la misma mientras la carta era llevada por el correo. Más o menos un año después, Bagui volvió a la India y nada más se supo de él en los círculos teosóficos. Es decir, algo sucedió, otra vez entraron los Tukpas, hicieron de las suyas y mallograron a Unchel. Pocos años más tarde, él falleció en la oscuridad. La carta de HPB también devela el hecho de que en el 84 el señor Leadbeater deseaba enviar una carta a su maestro por medio de ella. HPB rehusó aceptar esa comisión, pues el maestro, su pedido, le había eximido de ser el punto de apoyo con el plano físico para producir fenómenos. Es decir, ya no más fenómenos. Después de que lo que había sucedido el ataque de los misioneros, ya que algunos parecían empezar a desconfiar de ella. Fue entonces que la señora Laura Holloway se adiestró para ver si ella podía ser lo suficientemente sensible en el recto sentido para servir a los propósitos de un punto de apoyo, pero ella fracasó. Mohini Chatterjee, que era también un chela aceptado, fue probado del mismo modo, pero también fracasó. Es decir, no había quien pudiera hacer eso. Por consiguiente, HPB dice que ella le devuelve al señor Leadbeater la carta para el maestro debido a que no se ofrece como intermediario. No obstante, cuando la carta de HPB llegó a Colombo, la carta para el último maestro que HPB le devolvió no estaba dentro. En cambio, en la última página de la carta de HPB, en sentido atravesado, había un mensaje del maestro. Y aquí está la señora Holloway y aquí está Mohini Chatterjee. Tercera nota del maestro Cache, tenga valor. Yo estoy muy contento con usted, señor Leadbeater, se ha reservado, tenga fe en sus mejores intuiciones. El hombrecito ha fracasado, hablando ya de lo que hablamos. Él recogerá su recompensa. Mientras tanto, silencio. Tenga valor. Bueno, empieza a analizar aquí entonces Jinera Hadassah, cada uno de los puntos, y empieza con el de tenga valor. Bueno, como es muy densa la literatura de lo que estamos viendo, y todavía nos falta bueno, más adelante les voy a dar también las partes manuscritas de la carta, de lo que se escribe en Colombo, etcétera. Yo espero que ahora sí la próxima terminemos la carta, pero por lo pronto nos vamos a quedar en esta parte de acá de mientras tanto silencio, y a partir de la próxima sesión en donde revisemos las cartas, continuaremos hasta ver las partes manuscritas de las cosas que hay asociadas a las cartas, para que vean ustedes de puño y letra, pues muchas de las cosas que se escribieron y se dijeron, que ya revisamos algunas anteriormente. Voy a dejar de compartir para que podamos pasar entonces al análisis de esta parte de las cartas, y que ustedes me comenten entonces tienen alguna aportación adicional que quieran hacer para que facilite la comprensión de todos los que estamos en este estudio. Y como siempre, muchas gracias por mantener viva la clase. Para mí siempre es una gran ocasión de aprendizaje. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna aportación, comentario, pregunta o lo que fuere, es el momento. Bueno, casi nunca hay preguntas en mi clase. Me van a mandar al psicólogo. Bueno, como estoy leyendo la parte de la correspondencia de los maestros, obviamente pues hay pocas cosas, pero si alguno sabe cosas y las puede agregar y pueden ayudar a entender mejor las cosas que estamos haciendo, bueno, puede ser muy bueno para todos. A ver, Patricia Chávez. Hola, doctor Enrique, muy buenas tardes a Hola. todos. Tengo una pregunta respecto a, bueno, son dos preguntas realmente respecto a lo que usted nos indicó hace rato en la lectura. La primera es que obviamente nosotros vamos a tener que hacer alguna función dentro de lo que es la sociedad y hay que establecerla como si la estuviéramos haciendo para uno mismo y para Dios, ¿no? Porque al final de cuentas es dar un 100% de nuestra integridad hacia esa actividad. Y la segunda, ¿qué tan peligroso es prestar nuestro cuerpo para que pueda penetrar alguna persona a nuestro cuerpo en sanación o en, ¿cómo se llama? En sanación más que nada. Gracias. En sanación más que nada, a ver, ¿qué es lo que estás? Y por ejemplo, aquí en México, no sé si usted sepa que hay una fraternidad que está ayudando a la gente a sanar. Esta fraternidad se dedica a lo que sería, se llama el Templo de Media Luz.
en donde las personas acuden para sanación espiritual. Entonces ellos prestan su cuerpo para que baje una entidad bueno, que le dicen hermanos, y ellos empiezan a trabajar con la gente. Gracias. Mira, no lo sé, pero hay en la literatura teosófica el famoso sueño de Arideo. Es muy difícil encontrarlo, pero si lo buscas vas a encontrar el sueño de Arideo. Y Arideo solía hacer proyecciones astrales, salía de su cuerpo, y eso irritaba profundamente a su esposa. Y luego en una de tantas andanzas que se iba mucho tiempo y tardaba mucho en regresar, pues se encontró con que, bueno, no te voy a dar spoilers, lee el tema de Arideo. Hay muchos relatos de personas que tienen habilidades para saber esto, más en Oriente que en Occidente, que te explican de los robos de cuerpos existen. Es decir, se mete otra persona al cuerpo y luego no te lo quiere regresar. Entonces, es lo que yo sé, obviamente no lo sé por la práctica, lo sé nada más por las lecturas, pero yo, con lo poco que sé, pues no le prestaría mi cuerpo a nadie. Entonces, porque no sabes exactamente qué van a hacer y en qué medida te lo van a devolver. También se sabe, y esto lo escuché en una conferencia hace mucho tiempo, que la persona que le prestó su cuerpo a Cristo para que pudiera hacer su función como avatar, eh, de alguna manera mejoró tanto el cuerpo, el hecho de que Cristo haya estado ahí mejoró tanto las condiciones atómicas del cuerpo que dio un estirón monumental a la persona. Sin embargo, son cosas aisladas que yo he escuchado en conferencistas muy serios. Yo siempre divido muy bien lo que son conferencistas muy serios, que saben mucho, y otros conferencistas que, bueno, tengo mis dudas, y esto se lo escuché a uno muy serio. Entonces, hay como muchos temas relacionados con esto que no tengo yo la capacidad de contestar lo que estoy diciendo y mucho menos lo que me estás diciendo de lo que se hacen para sanar los cuerpos. Hace poco hablamos entonces también del famoso toque terapéutico en alguna de las conferencias y, y vimos de qué se trata. Pero así lo que estás comentando que hacen ahí, bueno, no tengo idea cómo lo hagan y cuál sea la metodología, cuál sea la intención y cómo al entrar estas personas puedan alterar un poco las funciones relacionadas con la enfermedad que pueda tener la gente. No tengo idea, no puedo contestarte esa parte, pero en realidad, en relación a cómo se hace, verifica el tema de Arideo y te va a dar más o menos una idea de lo que significa de que una persona se meta en tu cuerpo y pueda a partir de ese momento no querer devolvértelo. Probablemente esté yo diciendo una tontería, no tengo tanta información de esto, tengo alguna y toda por supuesto que es teórica, pero aunque sea teórica, algo tengo investigado de esto, aunque no lo suficiente para contestarte. Bueno, lo siento. Rafael, Enrique, Gracias. Eh, Mita Tocayo. gracias, gracias Enrique por tu dedicación a este estudio y a todo lo que es la teosofía y compartirla. Nada, es una pregunta, eh, según entendí, Maitreya, el siguiente Buda, por decirlo así, es el mismo Maestro Jesús, porque ahí menciona al Cristo, pero no dice que aquella alma que en vida se le llama Jesús. No sé si sea correcto eso. Mira, hay muchos velos y aquí hay un problema y también te voy a hablar pues de otro monje que yo consulté, o de otra persona con desarrollo, pongámoslo de esa manera, por lo mismo que estás preguntando tú. Y digo, a ver, los límites de ocultismo, ¿cómo están? De repente como que están más arriba y de repente están más abajo, y entonces nos hacemos un lío monumental todos, porque al estar más arriba y más abajo, de repente hay algo que se... Y entonces me refirieron a una carta que escribe Blavatsky donde dice, hablando de las cosas que deben estar ocultas, ella comenta, dice, muchos puntos que deberían ser ocultos han dejado de serlos después del libro de Sinet, uno de los libros de Sinet, donde divulga varias cosas que supuestamente deberían ser ocultas. Entonces, aquí hay un lío. Luego los budistas tienen su disciplina ocultista de más de 2000 años, pero luego la teosofía nos revela muchas otras cosas. Y entonces tenemos esto que estás preguntando, y yo también me lo pregunto. Entonces Maitreya de alguna manera es la luz de un gran avatar que tiene que ver más o menos con el mismo linaje o no. Sí sabemos que todos ya son terrestres, no son de Venus. O sea, hay ciertos detalles y luego llegamos a un tope que yo creo que ya no podemos trasladar y entramos en el capítulo de las inferencias.
que es más o menos lo que estás haciendo tú y lo que podemos hacer todos. Entonces, al revelarse eso, pues se antoja hacer una serie de diferencias, pero serán inferencias porque no está revelado. Entonces, cuando se les chispotea un poquito de alguna información que forma parte del canon oculto, pues nos ponen en un verdadero problema porque no podemos más o menos maniobrar con esa información, pero si lo tomamos como se está diciendo, lo que dices es correcto, si lo tomamos, aunque luego nos regresan, ya viste Cine también, Cine dedujo que se necesitaban 7 años a fuerza y ir a la India, y el día tiene que venir el maestro a corregir, no, de dónde qué se fumó, pues o sea, el tipo con los antecedentes vio como muy evidente esa consecuencia, pero estaba mal. Entonces, por eso luego hay que tener cuidado, pero sí uno puede discutirlo. Como dice Martin Leidemann, pues esto es romántico, esto nadie lo puso, lo estamos poniendo con nuestras mentes, con las limitaciones que tenemos. Pero nosotros llegamos a esto por esto que ya está revelado y que está de alguna manera expresado y escrito. Y entonces, al hacer estas maniobras, ayudamos también a que se nos ayude por intuición de pronto a encontrar la situación correcta si es que es revelable, y si no es revelable, pues no la encontraremos. Pero bueno, nos quedamos con lo que ya está dicho. Pero muy buena reflexión, medio tocayo, Sí, mitad tocayo. medio tocayo. Oye, bueno, la pregunta es porque en esa línea o párrafo donde se menciona esto que estamos comentando, no se menciona a Sankara. Y la señora Blavatsky, bueno, las obras teosóficas, sí se menciona que Sí, Sankara, al igual que Gautama Buda, es un ser como vamos a ser nosotros en la sexta ronda. Sin sí. embargo, ahí no se No, no menciona. se menciona. Hay muchas cosas ahí no reveladas, Rafa, porque Eh, acuérdate que había dos terrestres con la posibilidad de uno de ellos convertirse en Buda, del otro ya no hay mucho rastro y rascas y medio encuentras, pero no quiere decir que el que perdió, perdió. El que perdió era muy elevado, no tan elevado, pero muy elevado. Si ponemos los metros del Empire State Building, pues estaba en el piso 98, tenía que estar en el 100, no llegaba al 101. El que llegó es Buda, oye, pero hasta que está en el 98. Entonces, en la historia, en las reencarnaciones, él vuelve otra vez a figurar, seguramente. ¿Sí me explico? Luego te explican así con plastilina y con canicas las cosas los monjes como para poder entender. Porque ustedes, como no ganó, ustedes ya lo mandaron a su casa. No, pues, sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que la mentalidad occidental nos ha deformado y luego nos cuesta trabajo ubicarlas a la hora de tratar de comprender. Y necesitamos a alguien que nos desatarugue un poco, pero no están a la mano. Eso sí, tenemos que ir a buscarlos. Y si estamos en condiciones y ellos están de buenas, pues de pronto tienes un poquito más. Yo lo hice mucho con los temas de karma porque me llama mucho la atención y pues mientras más estudias, más ves que es súper complicado y más te metes y peor, cada vez se va complicando más el asunto. Es complicadísimo, empiezan ya fórmulas y complicaciones hasta que al final te regresas mejor a lo que más o menos se puede explicar, porque tiene enormes complejidades que solo los adeptos tienen la habilidad, primero para entenderlas, tienen activado chakras ya de gran velocidad, y segundo para guardarlas, porque nosotros haríamos barbaridades con ese tipo de información. Pero otra vez, de acuerdo contigo, es difícil rastrear a veces, muy difícil. Y mientras más rastreas, te das cuenta que eso no se va a revelar porque está mal revelado. Tiene que ver con estas franjas que a veces no son muy claras. Gracias, Enrique. No, al contrario. Y luego, entre lo revelado y no revelado, es decir, entre lo físico y lo metafísico, hay un paso intermedio que es el alegórico. La alegoría es aquella función ya no física, pero no completamente metafísica, donde se puede revelar una verdad. Pero la alegoría implica que por intuición uno tiene que pescar la esencia, y la esencia se divide en varios niveles. Entonces, por eso hacemos un egregor con las clases, porque a través de estar todos muy íntimamente relacionados con el esfuerzo de comprender, por eso hacemos las invocaciones, podemos empezar a atender un poco las soluciones superiores, como las cosas que has preguntado ahora, ayudan a avanzar, no a concluir, pero sí a avanzar un poco o sea, son bienvenidas este tipo de dudas porque ayudan al grupo a especular, siempre teniendo cuidado que estamos especulando. Si alguien de repente encuentra una literatura oculta que sea seria y ve que el tema va por esa señal, pues qué bueno, y si no, pues nos echamos para atrás y nos quedamos con lo revelado. Perdón. Chuy,
Hola, hola, gracias, gracias, Enrique. Oye, mencionaste el libro Sueños de Arideo. ¿Es en los sueños de Arriendo? ¿No, no es algo parecido o Pues que son yo sepa, es diferentes? Arideo, yo lo leí como Arideo hace mucho tiempo, cuando Mm, empezaba yo en Teosofía, y me llamó la atención. El anillo de Giges, todo eso me encantó, porque estaba yo buscando mitos para, para adornar los libros que empezábamos a hacer. Y entonces muchas veces para el lector lo atrapas, es más fácil invitarlo a leer la literatura oculta a través de mitos y poderlos discutir bien. Y por eso es ujú. que me metí con varios y uno de ellos fue el de Arideo. Y creo que ese Arideo es difícil encontrarlo, pero si rasca uno bien, no todo, seguramente en internet no se va a encontrar, pero alguno de aquí va a encontrar la manera de encontrarlo y cuando lo encuentre que se lo mande a Chuy para que se los comparta. Sí, 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 es que lo estaba buscando ahorita en internet y me apareció eso. Arideo, ¿está relacionado con Felipe II de Macedonia, no sabes? Puede ser, puede ser, Ah, puede ok, ser. déjale, sigo buscando por ahí. Síguele rascando. Ok, gracias. Eugenia, Sí, hola, buenos días. Yo quiero hola. agradecer mucho este tipo de trabajo porque es como hacer un paseo por los archivos y la historia de la sociedad teosófica y me encantan. Quiero solamente hacer de manifiesto mi agradecimiento por este trabajo. Lo que Gracias. pasa es que, sí, Eugenia, tienes razón, una persona que normalmente no le gusta que diga yo quién es, pero ella me dijo, oye, es que las cartas de Barker están muy bien, pero las de Generagadas, el tipo primero vivió con Leadbeater, estuvo en la casa de los cines, digo, que no es el caso de Barker. Y en segundo lugar, el tipo tiene un desarrollo monumental y de cada frasecita te saca una barbaridad. Entonces, en algún momento habría que verlas. Yo empecé a verlas antes de Barker y me echaron un pleito, que por qué no se hacían las de Barker. Bueno, empezamos con las de Barker, pero dije, bueno, en la 30 vamos a hacer una pausa y vamos a ver solamente dos cartas de Jinerajadas, de las Metsukache, para que se animen en las logias a leer a un tipo con esa potencia, porque todo lo que dice, más lo que se puede especular, más las relaciones que se pueden tener entre las cosas, digo, es bellísimo lo que se dice ahí. Pero luego regresamos con Barker, que es decir, otra vez a las cartas que están compiladas de acuerdo a lo que Barker decidió que se hiciera. Pero sí tienes razón. De repente vamos a hacer ratitos con otras cartas, porque los maestros escribieron varias. Se acuerdan que al principio les puse una bitácora de todas las cartas que hay, y voy a ir sacando algunas otras para que nosotros podamos ver con quiénes se comunicaron y podamos especular por qué, y sacar o extraer pues toda la sabiduría que podamos de ellas. Chicos, muchísimas gracias por mantener Muchas gracias. este estudio y nos vemos la próxima semana. Y deseémosle...